Buenas tardes, espero estén bien. Soy la doctora Chomsky, directora médica de US Ophthalmic con base en Miami. Quería agradecerles por participar en este ciclo de webinars tan enriquecedores para todos nosotros los oftalmólogos. Y en esta oportunidad contamos con el honor de tener con nosotros al doctor Daniel Benicet, excelente y prestigioso colega y gran amigo. El doctor Benicet, que es director médico de los consultorios médicos Benicet Cascarza, director médico de Sitio Visión, fue director del Hospital Municipal de Oftalmología Santa Lucía y ex jefe de servicio de retina del mismo hospital. Médico consultor de la subespecialidad vitrio-retina del Servicio de Oftalmología del Hospital Garrahan en Buenos Aires, Argentina. Miembro titular de la Sociedad Argentina de Oftalmología, del Consejo Argentino de Oftalmología y de la Academia Americana de Oftalmología. Socio fundador de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio, socio fundador y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Oftalmología de la Ciudad de Buenos Aires, amplia experiencia docente, autor en numerosos trabajos científicos, coautor de libros de la especialidad, disertante, director y coordinador de congresos nacionales e internacionales. Bueno, Daniel, un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente honrado. Vamos a ver si este tema que hemos preparado, que lo elegí especialmente porque se presta a servirle tanto al que recién empieza como a una persona que ya tiene un cierto grado de formación. Te vamos a estar escuchando atentamente, Daniel. Muchas gracias nuevamente. Sí, vamos a hablar de CIFANS, que se trata de una serie de patologías que traen como consecuencia la obstrucción de vasos con la producción de proliferaciones vasculares periféricas en forma de abanico. Ustedes pueden ver acá arriba a la izquierda que hay un penacho vascular como un vaso nutricio y del otro lado no se ven vasos. Muy bien, vamos a hablar de todas estas patologías que producen este tipo de lesión. Muy bien. Los CIFANs se producen, CIFANs quiere decir traducido hélice de mar, está producidos por una serie de enfermedades, las cuales no tienen ninguna relación entre una y otra. La patología que se toma como prototipo del grupo es la retinopatía por células falciformes o drepanocitosis, la enfermedad característica de las personas de raza negra, y también vamos a tener problemas similares con los que tienen talasemia, enfermedad de Ills, sarcoidosis, leucemias y síndromes de hiperviscosidad, retinopatía del prematuro, hipertensión. Estoy nombrando una cantidad de enfermedades muy grandes y que en realidad no tienen absolutamente nada que ver una con otra en cuanto a su etiología. Ahora, cuanto a su fisiopatología, todas funcionan exactamente igual a nivel ocular. También encontramos el mismo tipo de patología en el síndrome de callado aórtico o enfermedad de Takayasu, en la diabetes, en la trombosis venosa, en la neovascularización retiniana periférica con herencia dominante, en la vitreoretinopatía exudativa familiar, en la parplanitis, en la uveitis posterior, en la fiebre reumática. Con esto lo que quiero significar es que entre un paciente prematuro, un paciente con una enfermedad de Takayasu o un paciente con una fiebre reumática no comparten su etiología en absoluto. Son enfermedades completamente diferentes y sin embargo el producto final a nivel del ojo es el mismo. Siempre vamos a ver el mismo tipo de estructuras. Y en todas las fotos que se ven a lo largo de la presentación, fueron elegidas especialmente porque son todas de distintas, digamos, enfermedades de etiologías diferentes y todas no las van a poder distinguir quién es quién, si es una retinopatía del prematuro o si es una talasemia. Entonces, y eso es lo interesante de este grupo de enfermedades, porque en realidad, más allá de lo que sepamos de las enfermedades que están provocando esta sintomatología
en lo que es nuestra misión fundamental, que es en el tratamiento local del ojo y preservarle la visión al paciente, se van a tratar todas de la misma manera. El prototipo, como dijimos, de estas enfermedades es la retinopatía de células falciformes o drepanocitosis. Todas estas patologías tienen, aparte, manifestaciones no proliferativas que son propias de cada una de ellas y manifestaciones proliferativas o CIFAN que son los que es común a todas estas patologías. En el caso de las células falciformes van a tener placas de color salmón, cavidades de esquisis que se llenan de sangre como si fueran pequeñas ampollas de sangre en la retina dividida formando una esquisis y en el medio de esa esquisis sangre. Cicatrices corioretinarias negras, áreas blancas sin presión, áreas castañas moteadas, tortuosidad retiniana, en fin, una serie de características que uno podría identificarlas como específicas de las células falciformes, pero aparte de eso, eso no le va a traer la pérdida de la visión ni los problemas al paciente, sino que los problemas reales de visión se los va a traer el CIFAM. Y acá tenemos una retinografía donde se ve este árbol vascular periférico y siempre van a ver que de un lado hay vasos y del otro lado no los hay. Hay como un silencio que obviamente se ve muchísimo mejor en la retinofluoresceínografía, donde ustedes van a ver una retina normal con una vasculatura y una coloración normal, y por otro lado van a tener un área que no pueden distinguir un solo vaso. Entre una y otra hay una interfaz, que es donde se producen los neovasos, los CIFAN. Los CIFAN tienen una serie de estadios. En primer lugar, se producen oclusiones arteriolares periféricas, anastomosis arteriovenulares, proliferación neovascular por sí mismo, es decir, los CIFAN en sí, hemorragias vítreas y desprendimiento de retina. Hemorragias vítreas porque obviamente son neovasos, son vasos de muy mala calidad, fenestrados, que se rompen fácilmente y sangran. Y por otro lado, se constituyen en membranas neovasculares que se retraen y van traccionando de la retina y de tal forma que pueden despegarla o romperla y hacer un desprendimiento secundario de esa rotura. Y acá tenemos bien en claro, zona vascular, acá se ven los vasos perfectamente, zona avascular, no se ve un solo vaso, la interfase. La zona avascular estimula a la zona vascular a fabricar estos neovasos justamente para llevar oxígeno a esta zona. Al ser una zona avascular, es una zona que está en hipoxia. La hipoxia hace liberar los VEGF y estimula a la zona vascular para que forme estos vasos anormales y lleve oxígeno a donde no está llegando. En una palabra, esto es lo que en realidad muchas veces nos salva la vida cuando hacemos un infarto en corazón y se produce una revascularización de la zona. Son estos vasos que van a llevar oxígeno a una zona que no está llevando porque se tapó. Lo que nos salva la vida en el corazón nos destroza el ojo en estos casos. Entonces, justamente esta proliferación en abanico, su misión sería llevar oxígeno a la zona que no lo tiene, partiendo de una zona que tiene oxígeno. Es decir, el organismo entiende que hay una diferencia entre un lado y el otro y tiende a equiparar la situación. Acá podemos ver una serie de fotos donde perfectamente se ve el vaso fantasma. Acá este vaso se tapó, está tapado, y de este lado es una vasculatura un poquito tortuosa, pero es una vasculatura básicamente normal. En el lugar de unión de estas dos zonas se ve este árbol vascular con esta característica. En algunos lugares un poco de hemorragia, porque como son vasos de mala calidad, se rompen, sangran, pierden líquido, provocan edema. Siempre zona vascular, zona avascular, en el medio el CIFAN.
Hablar de CIFAN es evaluar las patologías por su producto final y no por su etiología. Tengan perfectamente en cuenta esto, porque en realidad, si ustedes entienden bien esto y que la patología, sea cual sea la etiología, está provocando este tipo de daño, cuando uno encuentra un tratamiento para una de estas patologías, lo más probable es que sirva para todo el resto del grupo. Acá les voy a mostrar algunas características de esta enfermedad, la enfermedad de ILS, como para tener algunos tips en cuanto a las características propias de cada uno. Eso no quiere decir que cambie mucho nuestra actitud terapéutica, con respecto a la parte oftalmológica, ¿no? Se da en hombres jóvenes de 20 a 40 años y como característica rara, pero no siempre presente, el estreñimiento y la epitaxis. Acá vuelven a ver zona avascular, zona vascular, zona avascular, zona vascular y en el medio las proliferaciones periféricas en abanico o sifán. Muy bien, acá son nuevamente más fotos con exactamente lo mismo, no se ven vasos, se ven los vasos, una línea demarcatoria que marca la diferencia entre un lado y el otro. Y acá la RFG donde se ve exactamente lo mismo. Y fíjense una cosa, acá ven cómo pierde el líquido de la fluoresceína que se le inyectó al paciente y todavía estamos en un tiempo venoso o arteriovenoso. Imagínense en un tiempo realmente tardío, esto mismo se transforma en una nube blanca donde no se distingue ninguna estructura. Y esto es porque los vasos pierden con todo el tiempo líquido. Y el líquido que nosotros inyectamos lo está perdiendo al espacio vítreo. Y esto nos termina tapando hasta la visión, porque así es lo que está pasando en este lugar y no con fluoresceína, con todo el plasma y demás, pero digamos, el proceso se está produciendo. También pueden ver acá como si hubiese un cordón. Cuando estas patologías fueron siendo descubiertas y se fueron hablando, cada uno que miró una de estas cosas, por ahí lo vio en una patología y dijo, ah, mira, este cordón se produce en tal enfermedad. Entonces lo voy a llamar el cordón de Béniszek. Y claro, tienen en algunos casos nombres propios para este tipo de límites, pero que en realidad son comunes a todas las patologías. Lo que pasa es que de repente el que vio un prematuro le puso un nombre, el que vio una drepanocitosis le puso otro nombre, pero en realidad es el mismo proceso fisiopatológico. Un caso muy particular de estos es la retinopatía del prematuro. La retinopatía del prematuro hay que entender perfectamente que el chico nace con una retina inmadura, es decir, no termina de completar su vascularización periférica, es decir, la retina se empieza a vascularizar y va desde, digamos, desde el nervio óptico hacia la periferia. Y como sale antes de tiempo, no llegó a la extrema periferia. Entonces hay un área que no está vascularizada. Otra vez, esa área es una área isquémica. ¿Por qué? Porque no llegan los vasos. Si no llegan los vasos, no llega el oxígeno. Isquemia. Entonces, esto hace que esa zona tienda a neovascularizarse. Muy bien. Si el bebé puede completar este desarrollo vascular, terminarlo, digamos, fuera de fábrica, puede llegar a vascularizar, lleva oxígeno y todo se apaga. O puede que no. Y en ese caso empiezan a aparecer los CIFAN, la línea de Flynn, en fin, todas las características y los nombres propios que se le dio a esta entidad en particular. Pero hay un evento que es la hipoxia relativa, y es que muchas veces estos chicos están sujetos a una presión de oxígeno determinada. Si de repente se retira esa presión de oxígeno en una forma, no digo brusca, pero rápida,
puede tener lo que sería una hipoxia relativa, es decir, como no tiene vascularización completa, tiene una hipoxia localizada. Si hay una relativa hipoxia por cambio de concentración de oxígeno, lo siente como un incremento de esa hipoxia tremenda y se desarrolla como una explosión de VEGF y se proliferan rápidamente y puede terminar muy mal. Pero básicamente siempre el proceso es que hay un área no vascularizada donde no llega oxígeno y el organismo indica llevar oxígeno hacia ese lugar. Muy bien, acá vemos perfectamente, se ve muy bien en esta zona que no hay un solo vaso, en tanto que en el resto hay muy buena vascularización y como muchas veces tiende a sangrar en esta unión, porque pues están los vasos estos que son de mala calidad. Acá también tiene algunas hemorragias y en este caso, fíjense qué bien se nota la diferencia entre la zona vascular y la zona vascular. Esto está mudo, esto no tiene oxígeno, no tiene sangre, no tiene vida posible si no se arregla de alguna manera. Otro tema son las leucemias o los síndromes de hiperviscosidad, que yo en este momento le doy un valor muy particular. Cuando yo estudié medicina, estuve en una cátedra de clínica médica muy, muy particular y donde un poco todo este tipo de enfermedades eran, digamos, el fuerte de la cátedra. Y se hablaba de los mielomas, de los linfomas, de las leucemias, de las policitemias y demás, muchísimo, pero que en realidad fuera de la cátedra se hablaba poco y nada y era como los temas difíciles de los exámenes. Y la verdad, pocos pacientes se veían con este tipo de patología, o salvo en algunos servicios específicos y demás. Esto últimamente ha cambiado. No sabemos bien por qué, no sé cuál será la motivación, si hay alguna cuestión ambiental o lo que sea, pero se han multiplicado las personas con leucemias, linfomas, mielomas, policitemias veras de una forma totalmente anormal para lo que yo como médico estoy acostumbrado a ver. ¿Qué pasa con esto? Cualquiera de estas enfermedades que produzca un aumento de la cantidad de glóbulos de cualquier tipo adentro del vaso sanguíneo enlentece el tránsito y favorece la agregación plaquetaria y la formación de trombos. Y de ahí que va a generar áreas de isquemia. Si hay una área de isquemia, hay un área vascular. Si hay esta unión de estas dos áreas, va a haber proliferación fibrovascular. O sea, que en todos estos casos ustedes tienen que tener perfectamente presente que pueden empezar a tener estos problemas. No quiere decir que los tengan inmediatamente. No nos olvidemos que también muchos de estos casos hoy se tratan y con mucho éxito, pero tienen que pensar que eventualmente pueden tener en la retina periférica un CIFAN, tienen la obligación de buscarlo. Y si lo tienen, tratarlo. Porque si ustedes lo tratan, le preservan la visión al paciente. Y si el paciente después se queda como buena visión. Nuevamente, área vascular, la zona de transición, los CIFAN, la pérdida de la fluoresceína y les remarco de nuevo, está en un periodo venoso tardío, pero no es una foto tardía. Así que imagínense que esto en un rato más es un manchón gigante blanco donde no se puede ver nada. Y más allá de que eso es la fluoresceína, normalmente va a tener todo ese suero perdiendo y sangre. En cuanto a los métodos de diagnóstico y los de tratamiento, son comunes para todas las patologías, porque en realidad la fisiopatología es la misma. Es decir, siempre van a tener los mismos problemas que tienen que solucionar, porque todos van a producir lo mismo. Las formas de evaluación van a ser hacerle una oftalmoscopia binocular indirecta, un examen con lente de 3 espejos, con lupa de 78, de 90,
lo que ustedes quieran. La cosa es investigar sobre todo la retina periférica o una retinografía o una retinografía donde ustedes puedan ver mejor si es de campo amplio, si no, haciendo luxar el ojo y sacando fotos periféricas y logrando ver las zonas de isquemia. Fundamentalmente, ustedes tienen que detectar zonas de isquemia y esto lo pueden hacer con todos estos métodos. En el caso del tratamiento, el ítem 1 es la destrucción de la zona avascular. Es decir, ustedes lo que tienen que buscar es que desaparezca, matar la zona avascular. Y esto lo van a lograr con una fotocoagulación, con una diatermia, con una criocoagulación. Si bien hay algunas de estas cosas que ya no usamos más, o en general se usan muy poco, para este tipo de cosas, las nombro porque fueron la evolución en el tiempo de los tratamientos de algunas de estas patologías. Por ejemplo, la retinopatía del prematuro, cuando yo empecé, la tratábamos con criocoagulación, se criocoagulaba la zona periférica, la zona vascular, y con buenos resultados, con éxito. Lo que pasa es que era mucho más agresivo, más grosero, con más posibles complicaciones desde el punto de vista local y general por la compresión del globo ocular. No era infrecuente que un chico hiciese un paro cardiorrespiratorio como respuesta vagal y realmente no es nada agradable que a uno le pase esto con un prematuro de 600, 800 gramos. Otra de las cosas a hacer es destruir la fronda. ¿La fronda qué es? La fronda es el sifán, es decir, la proliferación, el ovillo vascular, que en realidad no es lo más importante. Lo importante es destruir la zona avascular. Si ustedes destruyen la zona avascular, desestimulan la zona vascular y esa proliferación tiende a disminuir, a desaparecer o atrofiarse incluso. Por otro lado, tenemos este tipo de tratamientos antiinflamatorios, antiangiogénicos, terapia fotodinámica que ahora ha caído un poco en desuso, pero digamos básicamente los antiangiogénicos. Los antiangiogénicos antiinflamatorios, que en definitiva son antiangiogénicos que afectan otro tipo de parte de la cadena de la angiogénesis, o los anticuerpos monoclonales, lo que van a producir es una inhibición de la formación del CIFAM, bloqueando los receptores para los VEGF. Muy bien, esto está fantástico. Ahora, pensemos que si nosotros hacemos esto, obviamente inhibimos la formación del ovillo vascular, pero no estamos eliminando el estímulo que lo provocó. El estímulo, ¿cuál es? La zona avascular, la zona de isquemia, la zona de hipoxia. ¿Y qué sucede entonces? Nosotros le aplicamos un Lucentis, un Lumier, un Surdex, y esto anda muy bien. Pero, ¿qué pasa? Después de X cantidad de tiempo, es como la cosa empieza a recrudecer. Entonces hay que nuevamente aplicarlo. ¿Por qué? Porque el estímulo para la angiogénesis, que es la zona de hipoxia, sigue existiendo. Entonces va a seguir estimulando la formación de neovasos. Entonces ustedes periódicamente van a tener que repetir estos tratamientos justamente con el objeto de evitar su formación. Entonces entramos en una situación que es ampliamente favorable para los que fabrican estos medicamentos. Todos quieren que ustedes le inyecten periódicamente a los pacientes y no le hagan ningún tratamiento a las zonas de hipoxia, porque si le hacen tratamiento a la zona de hipoxia, dejan de estimular y dejan de necesitar las inyecciones. Tengan presente esto cuando les pase que tienen que repetir, pues se reproliferan, es que están con áreas de isquemia y de hipoxia que no están tratadas y estimulan las zonas vasculares. Por último, viene la vitrectomía, es decir, el tratamiento final, que es la parte que nosotros tenemos que evitar llegar. Es decir, si nosotros destruimos las zonas avasculares, si le hacemos antiangiogénicos para evitar que se formen en estos momentos de transición los neovasos y que sangren y produzcan problemas, nunca vamos a llegar a tener la necesidad de hacer una vitrectomía. Ahora,
Si por algún motivo, por ejemplo sangrado, empezamos a no poder ver porque la cavidad vítrea está ocupada con sangre proveniente de esos vasos anormales, si se produjo una rotura en la retina por retracción de esas membranas neovasculares, o si se despegó directamente la retina sin rotura por retracción de esas membranas, no nos queda otro remedio que hacer una vitrectomía y sacar la sangre eventualmente si está, y luego despegar esas membranas y liberar a la retina para que se pueda mantener aplicada. Por supuesto que los tratamientos de la patología general son importantes, porque si un diabético no lo tratamos, obviamente, más allá de que se puede morir, va a seguir provocando nuevas retinopatías diabéticas. Un prematuro se va a morir porque no tiene la respiración que tiene que tener, la maduración pulmonar y neurológica tampoco está completa, así que tiene que tener su asistencia. Cada una de estas patologías tiene su tratamiento general, pero desde el punto de vista local, recuerden, siempre el tratamiento va a ser común a todas ellas. Nuevamente, área avascular, área vascular y acá una panfotocoagulación del área de isquemia. Entonces esto va a dejar de estimular a la zona vascular a formar los neovasos y todo este proceso se va a aplacar, se va a atrofiar, va a disminuir. Todo depende de en qué momento de la evolución nosotros encontramos esto. Si ustedes encuentran a un prematuro y el prematuro está incendiado, lleno de neovasos por todos lados, y por más láser que le haga, lo más probable es que termine muy mal la cosa. Ahora, si está recién empezando, está sin completar la vasculatura, pero recién está esbozando que va a hacer estas neovascularizaciones y ustedes le destruyen la zona vascular y tienen buenas posibilidades de zafar a ese chico de su mala visión y que pueda mantenerla en el futuro. Lo mismo que si se le hace un antiangiogénico. En este caso, lo que se hizo es después de tratar la zona vascular, se trató la zona de la fronda, es decir, la zona del CIFAN, para tratar de que dejen de sangrar esos vasos anormales y se terminen de atrofiar. Los tratamientos pueden tener complicaciones, pero en general, ya sean por láser, diatermia o criocoagulación, siempre son por la exageración o el excesivo tratamiento o excesivamente intensivo. Tanto la isquemia, hemorragia, neovascularización coroidea, la membrana epimacular, agujero macular, fibrosis subretinal, hemorragias vítreas, desprendimiento de retina reumatógeno, todos son por cicatrizaciones violentas, por exceso de intensidad en el tratamiento que estamos realizando. Y eso es lo más frecuente. A veces puede haber hemorragias vítreas y no ser culpa de que hicimos algo muy exagerado, sino que ya la cosa está muy neovascularizada y en realidad lo que pasa es que estamos llegando tarde. Las complicaciones por vitrectomía también son posibles. Una de ellas es la rotura por tracción en la zona de isquemia. La zona de isquemia es una zona que está sumamente débil. Uno, al querer despegar las proliferaciones, el tejido puede no resistir y romperse, pues mucho más débil a veces la retina en sí, isquémica, que la membrana neovascular. Después puede haber traumas por el cristalino, hemorragias por tracción de los abanicos y también pueden haber ciertas lesiones provocadas por el aumento de la presión intraocular durante la vitrectomía y en un ojo que está con una muy mal característica vascular pueden disminuir la perfusión de la cabeza al nervio óptico y a partir de ahí tener consecuencias posteriores de visión por este aumento de la presión. Por supuesto que ahora con los vitrectomos actuales, con regulación de la presión muy estable y demás, es menos frecuente, pero es un punto a tener precaución. Muchísimas gracias. Hola, hola. Tu exposición, como siempre.
La verdad, tan didáctica y tan clara, hemos aprendido muchísimo acerca de este tema que seguramente muchos oftalmólogos no tenían mucha idea. Así que muchísimas gracias por habernos enseñado mucho. Bien, vamos a ir a las preguntas, ¿sí? Hay muchísimas preguntas, vamos a tratar de ordenarnos un poco para optimizar el tiempo. Y una de las primeras dice, ¿cuál es la diferencia entre destruir la zona avascular con láser o con los otros métodos? No hay una diferencia importante. Digamos, la diferencia real es la delicadeza del procedimiento. Yo me acuerdo cuando se hacía criocoagulación a los prematuros, que eran unos lamparones realmente que aparecían después de la crío, con todos los problemas de crío, y después de eso se vio la posibilidad de hacerlo con láser, y se dormía a los bebés, se los ponía de costado en una lámpara de hendidura y con unas lentes de 3 espejos más pequeñas, apropiadas para el ojo de un prematuro, se colocaban y se le hacía láser en la periferia. Entonces teníamos muchas menos complicaciones porque era más delicado el procedimiento, pero igualmente efectivo. Se hacía con un tipo de anestesia que es tipo la reina, es una mascarita que se hacía un goteo sobre esto, el chico se dormía, se lo ponía rápido, se le hacía, cuando se empezaba a despertar se lo volvía a agregar y así sucesivamente. Bien. Si me manejo solo con antiangiogénicos, ¿no necesito destruir la zona avascular? Uno lo puede hacer. De hecho, yo he estado en Irvine, en Estados Unidos, eh, y ellos en la universidad promueven el uso de específicamente ahí de Osurdex y no tratan la zona avascular. Pero al no hacer esto, es como que permanentemente y para siempre tenés que agregarle Osurdex, porque el día que dejas de hacerlo, se va a proliferar. Creo que es más coherente destruir la zona vascular para no tener que seguir pinchando un ojo en forma permanente. Incluso ahora se están haciendo algunos antiangiogénicos que podrían quedar de depósito y deberse en forma permanente, justamente para evitar las reinyecciones. Y también se está haciendo terapia génica, que se fabrican virus que están entrenados para infectar las células, cambiar su estructura cromosómica y a partir de ahí esas células de la retina empiezan a segregar antiangiogénicos en forma permanente. Y es como que el ojo mismo sería el fabricante del medicamento. No sé si es clara la forma de explicarlo, pero bueno, esto es lo que se está haciendo en este momento. Clarísimo, clarísimo. Bien. ¿Qué pasa si destruyo la zona avascular y no toco el sifán? Bueno, muchas veces le hacemos láser a la zona avascular y como ésta se destruyó, deja de estimular. Cuando deja de estimular, ese ovillo de vasos que está no tiene sentido de existir. Y es increíble ver cómo se va como apagando y se va atrofiando. Se atrofia por la falta de necesidad de existencia. No hay más estimulación de VEGF, entonces no sigue proliferando y se tiende a atrofiar. Ahora, todo es una cuestión de magnitudes. Si el CIFAN es enorme y el problema era muy grave inicialmente, hay que ir a hacer algo sobre eso porque eso no se va a desaparecer solo. Ahora, si son cosas pequeñas que estaban iniciando, la mayor parte de las veces desaparecen solo por tratar la zona isquémica. Bien. ¿Los antiangiogénicos estarían contraindicados si ya hay membranas? Eh, no, justamente si hay una membrana neovascular va a ser muy útil el antiangiogénico porque va a tender a destruir los vasos neoformados y mejorar en sí el problema. Ahora, en líneas generales, cuando sucede esto, esas membranas se tienden a retraer y si se retraen,
pueden tironear de la retina y provocar un desprendimiento de retina. Cuando se empezó a tratar, por ejemplo, las retinopatías diabéticas, con resultados realmente asombrosos con los antiangiogénicos, vi varias presentaciones donde había algunos médicos realmente espantados de ver que habían hecho un antiangiogénico y a los pocos días el paciente, sobre todo los jóvenes, habían hecho una retracción de las membranas y habían provocado un desprendimiento total de retina. Esto es algo que puede producir. Es más fácil que eso pase en un joven que en un viejo. Los viejos, por una debilidad en la unión entre la hialoides y la retina, se suelta la hialoides, se arrastra y se lleva los neovasos y no provoca tanto un desprendimiento de retina. Como la unión es mucho más firme en los jóvenes, estos pueden más fácilmente provocar un desprendimiento de retina. Clarísimo. ¿Se puede evitar la pérdida de la visión de una drepanocitosis por la aplicación de láser? Sí, sí, se puede mantener, pero igual, todo es una cuestión de magnitudes. Es decir, uno puede tomar un paciente con una drepanocitosis, encontrarle que tiene las áreas de isquemia, los IFAN, hacerle eh, mucha fotocoagulación, eventualmente un antiangiogénico, la cosa va a evolucionar favorablemente. Ahora, si el estímulo para que se produzca esto de la enfermedad continúa, es decir, la drepanocitosis es un caso grave con células muy mal formadas y demás, y va a seguir formando nuevas obstrucciones vasculares y va a seguir produciendo daño. O si es un diabético, la misma historia. Ahora, básicamente sí, se puede mantener la visión en un paciente con drepanocitosis si se trató el área de isquemia. Perfecto. Bueno, Daniel, vamos a ir preguntándote la última porque hay muchísimas, así no te robamos más tiempo, tu generoso tiempo. Cuando uno despega quirúrgicamente un CIFAN, por ejemplo, en un diabético, como se despega de la retina, ¿se puede romper la retina? Sí, sí, se puede romper porque el tejido que está por debajo está isquémico. Al estar isquémico es débil. Si es débil, tiene menos oxígeno que la membrana neovascular, que tiene mucho oxígeno. Entonces es más fuerte la membrana que la retina. Al traccionar es más fácil romper la retina que en los casos normales. También hay que tener presente, muchos seguro han visto, sobre todo en diabéticos, que tienen ahora que le llamamos CIFAN, algo muy similar a un CIFAN, pero que en vez de estar en la periferia, está en el nervio óptico. El tema es, ¿por qué? Porque en toda la presentación estuvimos hablando de esto, que esto se produce en la periferia y no en el polo posterior. Muy bien. La explicación de eso y de las proliferaciones y las grandes proliferaciones papilares es que el paciente por lo menos tiene que tener 3/4 partes de su retina periférica isquémica para producir esa membrana papilar. O sea, su periferia está al lado de la papila. Todo el resto de la retina está isquémica. Entonces recurre a la zona vascular. ¿La zona vascular cuál es? ¿Dónde entran los vasos? ¿Dónde? En el nervio óptico. Entonces se empieza a proliferar desde el nervio óptico porque todo el resto está isquémico. Entonces tiene que llevar de alguna manera oxígeno a todo el resto de la retina. Clarísimo. Daniel, hay muchísimas preguntas, van a ser contestadas vía email, por supuesto. Quiero volverte a agradecer por haber participado de este webinar y, bueno, desasnarnos un poco sobre este tema. Y es un placer, como siempre, escucharte. Quiero agradecer a los oyentes también por haber participado y estaremos en contacto permanente y, por supuesto, seguiremos convocándote para próximos webinars. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un gusto. Un gusto. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas Gracias. noches.